Buenas tardes, esta es la presentación de la última webconferencia del curso Electricidad y Electromagnetismo. Vamos a tratar la unidad 3, Electromagnetismo. Los temas son inductancia, inducción electromagnética, circuito RL y ejercicio de un circuito en AC. Esta actividad tiene una parte individual y una parte colaborativa. Inició el 25 de octubre y termina el 21 de noviembre. Las actividades individuales deben encontrar la inductancia equivalente si las bobinas están en serie y si las bobinas están en paralelo. Los valores que se van a trabajar son una de 25 microhenrios, 30 microhenrios y 4.5 microhenrios. Debe aquí pues observar que la unidad de medida es henrios, así que en la guía debemos corregir esa parte que está en faradios para que se tenga en cuenta. En las actividades individuales también debe usar el simulador recomendado en el entorno de aprendizaje práctico para implementar la bobina equivalente que se encontró y se debe estar conectada a una resistencia en serie de 5 kiloohmios. Además, debe usar una fuente de alimentación AC de 12 voltios pico. El análisis que se debe hacer es qué cambio se observa en relación a la señal de entrada versus la señal de salida. ¿Qué recomendaciones tenemos? Pues en primer lugar, pues el valor que se va a usar de la bobina es el que se obtuvo en el primer punto. Se debe enmarcar bastante pues, la diferencia o analizar bastante esta parte, la diferencia entre la señal de entrada y la señal de salida. Si no logra obtener unas buenas señales, puede disminuir el valor de la resistencia. Use el osciloscopio para poder visualizarlo. Vamos a tomar como señal de entrada el voltaje de la fuente y como señal de salida el voltaje que cae en la bobina. Las actividades colaborativas vamos a consultar acerca de los siguientes temas y se va a realizar un cuadro comparativo. Está el campo magnético, la inductancia, ley de Faraday y ley de Lorentz. Cada uno pues debe hacer un aporte y entre todos deben construir este cuadro con lo que se comprendió en cada uno de los temas. Finalmente pues consolidar los ejercicios junto con el cuadro comparativo en un documento tipo informe. Para guiarse cómo se construye este tipo de documento, pues tenemos una guía en las referencias complementarias en el entorno de conocimiento. Inducción electromagnética. Entonces, pues este concepto se comprendió a partir de los experimentos de Faraday, donde pues, se utiliza un imán y una espira conductora. El imán se acerca a la espira y a medida que se acerca pues se genera una corriente o se induce una corriente sobre la espira. En la figura 29 en A vemos como el imán se va acercando, vemos las líneas de campo magnético y pues allí en la espira circula una corriente y con la dirección que observamos acá. Cuando invertimos los polos en el imán y vamos de nuevo acercando a la espira, vemos cómo cambia tanto el sentido de las líneas de campo como la corriente. Lo mismo sucede si al imán en vez de acercar pues lo vamos alejando poco a poco de la espira. Entonces vemos cómo cambia también el sentido de la corriente y hacemos el mismo procedimiento, o se hace en la figura el mismo procedimiento de invertir los polos y también ir alejando el imán de la espira. Vemos cómo cambia el sentido de tanto de las líneas de campo magnético como la corriente que se está induciendo circulando por la espira. Entonces pues podemos inferir que si el imán y la espira permanecen estacionarios no va a circular una corriente por ella. Una
Una diferencia potencial se induce en una espira cuando el número de líneas de campo magnético que pasan por ella cambia con el tiempo, como se observan en la figura, que el movimiento al alejarse hace que cambie ese número de líneas que interactúan con la espira. Y la ley de Lenz va a determinar la dirección de la corriente inducida en la espira. Circuito RL en DC. Entonces, la corriente creciente que fluye por el inductor crea una diferencia de potencial autoinducida que tiende a oponerse al incremento en la corriente. Con el paso del tiempo, la corriente disminuye y la diferencia de potencial autoinducida también disminuye. Por tanto, después de un largo tiempo, la corriente se vuelve estacionaria en el valor que va a ser igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia. Entonces observamos que en el circuito pues vamos a agregar un elemento además de la resistencia, que es un inductor. El inductor tiene un comportamiento en la corriente diferente al de la resistencia, ya que él tiende a oponerse y hace que pues no alcance al valor de la corriente máximo en el momento, sino a través del tiempo va creciendo la corriente. Como lo vemos en la fórmula, en la ecuación que describe la corriente que circula por el circuito, entonces vemos que ya no va a depender de un tiempo y de un valor en la bobina, y que va a ir va a lograr su valor máximo a través de un tiempo grande. Circuito RL en AC. Entonces las ondas del voltaje y la corriente en la bobina son ondas senoidales y están desfasadas. Entonces este es el circuito que vamos a revisar y vamos a simular en el programa Proteus. Entonces vamos a utilizar una fuente AC. Vamos a utilizar pues una resistencia que va a ir conectada con la bobina. Entonces los valores pues ya fueron especificados anteriormente. Hay que tener en cuenta que cumplan que el voltaje de la fuente tenga los 12 voltios pico pico, y pues ya el valor de la resistencia y la bobina ya se fueron determinados. Aquí pues vamos a medir el voltaje de entrada, va a ser el voltaje de la fuente, y esa señal de salida va a ser el voltaje que cae en la bobina, esa diferencia potencial. Entonces vamos a revisar y vamos a analizar esas señales. En este circuito pues vemos que el voltaje de la bobina está desfasado con respecto a la corriente que circula por ella, y vemos que el voltaje está adelantando a la corriente. Ese es el efecto que produce cuando hay una bobina en el circuito, como retrasa la corriente con respecto al voltaje. Por tanto, pues en la simulación hay que tener presente que se va a utilizar la conexión, va a ser en serie. La fuente de alimentación va a ser una fuente AC. Esta es la estructura del circuito. Una fuente de voltaje corriente alterna, que es pues, por ejemplo la que vemos en la red eléctrica que se suministra en nuestras casas, que es una de este tipo, pero bueno, es de 60 Hz. Hay tres tipos de voltaje. Está el voltaje pico a pico, que se mide desde de cresta a cresta. Ese es el voltaje pico a pico, como lo señalo acá. El voltaje pico es la amplitud de ese voltaje que va desde la referencia hasta el máximo de la cresta, ¿sí? Ese es el voltaje pico. Y el voltaje RMS, que es el voltaje pico sobre raíz de 2. Esos son los tres formas de expresar la amplitud de la señal. Bueno, entonces ahora tenemos un ejercicio donde nos piden hallar la inductancia equivalente.
tenemos un arreglo de tres bobinas, es un circuito mixto. Entonces vamos a determinar la inductancia que se puede medir entre estos dos puntos, ¿sí? Entonces, para hallar la inductancia equivalente, primero podemos encontrar la inductancia LA. Entonces, LA pues era dos bobinas que estaban en paralelo. Vamos a determinar L1 en paralelo con L2. Usamos la siguiente fórmula. Por ser dos bobinas sería multiplicar y dividido por la suma entre ellas. Al realizar esta operación pues nos da 0,04 milihenrios, que sería el valor de esa nueva o la bobina equivalente de esos dos inductores en paralelo. Este nuevo elemento pues va a quedar en serie con L3 y aquí pues ya podríamos determinar la inductancia equivalente al hallar la inductancia en este arreglo en serie. Entonces sería 0,04 más 2 nos da 2,04 milihenrios, sería nuestra inductancia equivalente del circuito. Entonces vamos a usar el simulador Proteus para establecer el circuito RL serie con este valor que obtuvimos y una resistencia de 20 ohmios. Se va a medir la señal de entrada y salida del circuito usando una fuente de voltaje de 10 voltios pico pico y una frecuencia de 1 kHz. Entonces, usando Proteus, configuramos el voltaje de la fuente en 10 voltios pico pico. La resistencia la conectamos en serie con el valor, la inductancia con el valor que obtuvimos, que era 2,04 milihenrios. Allí entonces ubicamos una punta del osciloscopio en la entrada y otra punta sobre la bobina. Vemos aquí que la de amarillo sería el voltaje que cae en la fuente AC o que suministra la fuente, y la azul es el voltaje o la diferencia potencial que hay en la bobina. Entonces pues podemos ver que la bobina se adelanta con respecto a la fuente, y también pues podemos ver que decía que la amplitud de la fuente era de 10 voltios pico pico. Entonces lo medimos, vemos que en el canal A tenemos que cada cuadro vale 2 voltios. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y completaría 5 cuadros. 5 cuadros serían por 2, serían 10 voltios pico pico. Entonces de esta manera pues terminamos. Indico acá la referencia bibliográfica utilizada para esta presentación. Buenas noches.